Uno de mis compañeros de trabajo intentó que me despidieran por mis implantes mamarios, así que le saqué una carta del uno al revés. Hace 4 años, cuando tenía 24 años, mi madre murió de cáncer de mama y, dado que mis 2 abuelas también murieron de esa enfermedad, decidí consultar a un especialista para hacerme una prueba. Descubrí que tenía algunas células en uno de mis senos que podrían convertirse en cancerosas en cualquier momento. Me explicaron que tenía varias opciones. Podía someterme a exámenes regulares cada 3 o 4 meses hasta que se convirtiera en cáncer. Me dijeron que el riesgo de que las células se volvieran cancerosas era muy alto debido a los antecedentes familiares, pero también era posible que nunca se convirtiera, por lo que estos exámenes serían innecesarios. Podía optar por una mastectomía en el seno con las células malignas, pero aún tendrían que monitorear el otro seno, por lo que seguiría necesitando controles regulares para el otro seno. Podía elegir una mastectomía bilateral y extirpar todo el tejido mamario, eliminando así básicamente el riesgo. Opté por la mastectomía bilateral. Reconozco que fue la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer había hecho a mi madre y abuelas, no quise correr ningún riesgo. Me advirtieron sobre las cicatrices, pero me aseguraron que deberían ser bastante menores. Desafortunadamente, no fue así y me quedaron 2 cicatrices enormes, rosadas y dentadas en cada lado del pecho, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho. Esto me sumió en una depresión severa, tanto que llegué al punto de no poder salir de mi apartamento porque no quería que la gente me viera, rompí mis espejos y me sentía mal físicamente al verme. Busqué ayuda con un terapeuta, quien me sugirió consultar a un cirujano plástico. Aunque el terapeuta admitió que normalmente no recomendaría ese tipo de procedimientos, claramente estaba luchando con mi apariencia y tal vez nunca lo superaría. El terapeuta pudo entender por qué me estaba costando tanto. Aunque debo admitir que el terapeuta me animó a preguntar sobre la reducción de cicatrices. El cirujano plástico sugirió cremas, láser o implantes. La crema no funcionó y el láser era costoso y riesgoso, así que opté por los implantes. Mis senos naturales eran de talla F, así que opté por una talla DD un poco más pequeña. Desde entonces, mi salud mental ha mejorado y me siento mucho mejor con mi apariencia. Mi confianza ha aumentado y también mi autoestima. Sé que no debería dar tanta importancia a mi apariencia, pero no exagero al describir esas cicatrices. Eran enormes, de color rosa brillante, irregulares, prominentes y realmente horribles de ver. Odiaba mirarme al espejo y ahora están bien disimuladas y apenas perceptibles. Actualmente tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me va mucho mejor que antes. Mi compañera de trabajo, Jill, se enteró de mi cirugía de senos, aunque no por la razón del cáncer, cuando mi amiga de años anteriores a la mastectomía y yo estábamos planeando unas vacaciones, y ella hizo una broma sobre cómo viajaría en avión con mis implantes. Jill lo escuchó y al final del día toda la oficina sabía que me había operado los senos, pero no sabían por qué. Alrededor de media docena de personas confirmaron que Jill les había contado. Durante los siguientes meses, Jill hizo muchos chistes y comentarios sobre mis senos cuando sabía que podía escucharlos. En una ocasión mencionó que tenía más plástico que Barbie y me llamó falsa en 2 sentidos. No lo escuché directamente, pero un amigo de la oficina me dijo que Jill me había referido una vez como un saco de silicona. No sé cuál era exactamente su problema, pero en un momento mencionó el NHS, así que supongo que Jill pensó que me había operado los senos gratis con dinero de los contribuyentes. Me hice la mastectomía con el NHS, pero fui a un centro privado para la terapia y los implantes. Le pedí que dejara de hacerlo más de una vez, pero desafortunadamente los lugares en los que hablé con ella fueron lugares como el ascensor y el baño de mujeres, donde no había cámaras, y Jill continuó haciendo comentarios sin importar cuántas veces le pedí que no lo hiciera. No diría que sucedía todos los días, pero al menos escuchaba unos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Finalmente llegué a mi límite cuando Jill, algunos otros compañeros de trabajo y yo estábamos almorzando. Yo me refería a algo como superficial y Jill dijo, tú sabes todo sobre ser superficial, mientras señalaba mis senos. Perdí la paciencia. Le dije, ¿sabes por qué tengo esto?
Hace unos años, los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario, me aconsejaron una mastectomía y me quedaron cicatrices enormes y feas en el pecho. Fui a ver a un terapeuta que me envió a un cirujano plástico, quien me recomendó ponerme implantes para ocultar las cicatrices, y lo hice solo para poder mirarme al espejo sin llorar. Así que tal vez la próxima vez que quieras juzgar a alguien por haberse sometido a una cirugía estética, deberías preguntar primero por qué lo hizo. Sintiendo que era suficiente, tomé mi comida y me fui. Durante el resto del día, aproximadamente un tercio de mi oficina se me acercó y me ofreció su apoyo, mientras que el resto me dijo que Jill solo estaba bromeando y que yo estaba siendo demasiado sensible. Les respondí que Jill había estado bromeando de esa manera mucho antes que yo. Luego recibí un correo electrónico de Recursos Humanos pidiéndome que me reuniera con ellos al día siguiente. Cuando llamé para pedir aclaraciones, mencionaron un ambiente de trabajo hostil. Noté que la persona que firmaba el correo electrónico y con la que había hablado era Debbie, quien era amiga de Jill en Recursos Humanos, así que estaba bastante segura de quién me había denunciado. Me di cuenta de que, si esto ya se estaba enviando a Recursos Humanos, necesitaba tanta evidencia como fuera posible, así que comencé a recopilar información. Como Debbie me había tratado hasta ahora, era seguro asumir que ella sería la persona que revisaría la queja conmigo, y si eso era cierto, estaba en problemas. Sin embargo, recordé vagamente una sección sobre quejas que estaba en mi contrato cuando firmé por primera vez con la empresa. Hojeé el contrato y encontré una parte en la sección de quejas que decía que tenía derecho contractualmente a solicitar un cambio de revisor si sentía que el asignado era parcial. Esto se llamaba supervisor imparcial. Fotocopié la página y resalté esa parte. Luego envié un mensaje a las personas que me habían ofrecido su apoyo a través de Facebook y básicamente les dije, Recursos Humanos me ha pedido una reunión. ¿Alguno de ustedes recuerda que Jill me insultó en su cara y está dispuesto a escribir y firmar algo diciendo lo que escucharon y cuándo? No todos estaban dispuestos a ayudar, ya que Jill era algo temida en la oficina por su amistad con Recursos Humanos y la gerencia, pero alrededor de 20 personas estaban dispuestas a ayudarme. Aproximadamente estimé cuando le había pedido a Jill que dejara de hacer comentarios anteriormente, las 4 veces en los últimos meses. Algunos momentos eran fáciles de recordar porque habían sucedido durante mi descanso o cuando acababa de llegar al trabajo, y lo anoté todo, junto con una aproximación de la hora de la confrontación en la sala de almuerzo y una lista de nombres de las personas presentes en esa confrontación. Llegué un poco temprano al trabajo a la mañana siguiente. Fui a ver a todas las personas que me habían enviado mensajes, y la mayoría logró darme una carta impresa y firmada. Algunos no pudieron escribir una, pero no fue gran problema. No puedo reproducir las palabras exactas porque son 16 cartas las que debo resumir aquí, pero el sentido general era el siguiente. Mi nombre es, su nombre. Trabajo con Jill apellido y OP. Fecha, a las, hora, aproximadamente, hablé con Jill apellido, durante la cual ella se refirió a OP como insulto citado. Sentí que esto era inapropiado ya que estaba relacionado directamente con la apariencia de OP, y estoy dispuesto a declarar más para establecer que Jill apellido ha estado discutiendo sobre OP en el lugar de trabajo de la misma manera durante los últimos 3 meses, causándome malestar y creando lo que considero un ambiente laboral hostil. Firmado, su nombre. Terminé con aproximadamente 16 cartas, todas de personas diferentes, y una de ellas estaba presente en la sala de almuerzo durante mi conversación con Jill. Algunas incluso tenían listas con viñetas de todo lo que Jill les había dicho sobre mí o sobre otras personas, ya que resulta que Jill tiene problemas con la apariencia de muchas personas. Al parecer, hizo comentarios sobre el peso de un compañero de trabajo y algo racista sobre la nariz de otro compañero de trabajo, todo lo cual fue incluido en estas cartas. Hay alrededor de 45 personas en la oficina, así que, aunque 16 no era la mayoría, sigue siendo una cantidad considerable. Las cartas no eran muy largas, la mayoría tenía solo un párrafo, pero contenían toda la información necesaria. Me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Llevé las cartas de mis compañeros de trabajo, la fotocopia de la página de mi contrato y mis fechas y horarios en una carpeta pequeña conmigo. Llegué allí y Debbie estaba supervisando la entrevista. Se levantó de su escritorio, lista para llevarme a otra habitación.
Inmediatamente me dirigí al otro trabajador de recursos humanos que estaba allí y dije, entonces, mi reunión es contigo, ¿verdad? Debbie dijo, no, estás conmigo. Respondí que esto no me sentaría bien, ya que mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial, y mientras decía esto saqué la página del contrato de mi carpeta. Debbie lo leyó, no permití que tomara el papel cuando había una trituradora tan cerca, y dijo que ella podía ser imparcial. Respondí que realmente no quería ser un problema, pero tenía buena información de que la persona al otro lado de esta queja es amiga suya, y mi contrato dice que tengo derecho a un supervisor imparcial. Debbie se marchó enfadada para traer al supervisor. El supervisor me preguntó cómo sabía que ella no podía ser imparcial y le dije que tenía buena información de que Jill, que estaba al otro lado de esta queja, era amiga cercana de Debbie. Le preguntó a Debbie si esto era cierto, a lo que ella solo respondió, puedo ser imparcial. El supervisor respiró hondo, pidió al otro representante de recursos humanos que lo acompañara, y los cuatro revisamos la queja. Les agradecí por ser tan complacientes, estaba preocupada de haberlos molestado. Debbie sacó la queja y los tres la revisaron conmigo. Debbie parecía furiosa todo el tiempo que duró la entrevista, ya que claramente había anticipado despedirme, o al menos recomendar que me despidieran. La entrevista fue algo así. Duró más de media hora y me hicieron las mismas preguntas, pero formuladas de diferentes maneras, así que esto es una versión muy resumida. P. Dijiste fuera que crees que Jill apellido te denunció. ¿Por qué crees esto? R. Jill ha tenido un problema conmigo durante aproximadamente 3 meses. P. ¿Por qué no viniste a nosotros cuando te diste cuenta de que Jill tenía un problema? R. No tenía problemas con ella. P. ¿Qué problema tiene Jill contigo? R. Hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en el tejido de mi mama. Me sometí a una cirugía para extirpar mi tejido mamario, eliminando así las células y el riesgo. Después de la cirugía, me quedaron cicatrices grandes en mi pecho. Acudí a un terapeuta por baja autoestima y depresión. El terapeuta sugirió un cirujano plástico que sugirió implantes mamarios para cubrir las cicatrices. Todo esto está en mi historial médico, del cual tienen una copia en mi archivo y mi total permiso para revisar. Jill se enteró de mis implantes mamarios, pero no sabía del cáncer. Jill tuvo un problema con mis implantes mamarios, y decidió comunicar este problema a nuestros compañeros de trabajo. P. ¿Por qué crees que esto es verdad? R. Aquí tienes 16 declaraciones firmadas, todas de diferentes compañeros, todas testificando que Jill le contó a toda la oficina que me había hecho implantes mamarios el día que se enteró y desde entonces ha hecho comentarios frecuentes sobre estos implantes. Tienen citas de lo que Jill les dijo sobre esto y fechas y horas aproximadas. P. ¿Fechas y horas aproximadas? R. Nadie sabía que esto se iba a escalar hasta este punto, así que nadie realmente tomó notas en el momento en que sucedió. P. ¿Qué evento o eventos crees que llevaron directamente a esta queja de acoso? R. Para mí, el acoso comenzó cuando Jill les contó a todos sobre mis implantes mamarios sin mi consentimiento, pero en cuanto a la queja presentada contra mí, probablemente sea lo que ocurrió alrededor de las hora de ayer en la sala de almuerzo. Jill hizo un comentario sobre mí siendo superficial mientras señalaba a mis pechos, y yo respondí dando una versión resumida de mi historial médico relevante y terminando con un comentario sobre la importancia de obtener toda la historia. Hay cámaras en la sala de almuerzo, así que estoy segura de que podrán encontrar esa conversación. Admito que podría haber manejado la situación mejor, pero después de 3 meses sentí que tenía que poner un límite. Aquí está una lista de nombres de las personas que también estaban presentes. Había 6 personas en la mesa, incluyéndome a mí y a Jill. Una de estas personas también está en esas cartas, y ha escrito su versión de la conversación y la ha firmado. P. ¿Habías tenido una conversación previa con Jill sobre sus comentarios hacia ti? R. Varias veces, espaciadas durante los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué que me sentía incómoda y molesta con estos comentarios que hacía y apreciaría si dejara de hacerlos. P. Según tu conocimiento, ¿Jill se enteró de tu cáncer anterior en algún momento durante este tiempo? R. No.
No se mencionó en la conversación con mi amiga que ella escuchó y yo no se lo dije porque francamente no es asunto suyo y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar un mayor acoso. El supervisor se levantó y dijo, creo que hemos terminado aquí. Me estrechó la mano y me envió de vuelta a mi escritorio diciendo que escucharía de ellos después de que revisaran la evidencia, cartas, CCTV, historial médico y cualquier cosa que ya tuvieran, y tomaran una decisión sobre el caso. Regresé a mi escritorio, abrí mi CV y me preparé para comenzar nuevamente la búsqueda de empleo. Pasó aproximadamente una hora, luego llamaron a la persona que escribió la carta y estuvo presente en la conversación de la sala de almuerzo para una reunión con recursos humanos. Regresaron unos 10 minutos después. Luego llamaron uno por uno a las demás personas que también estuvieron en la conversación de la sala de almuerzo, excepto allí. Todos estuvieron fuera unos 10 minutos y luego regresaron, encontraron a un compañero de trabajo y dijeron que recursos humanos quería verlos. Luego llamaron uno por uno a las personas que escribieron cartas pero que no estaban allí ayer, y cada una estuvo fuera unos 10 minutos, algunas más tiempo, otras menos. Hacia las 3:30 parecía que todos los que escribieron una carta o estuvieron en la sala de almuerzo habían sido entrevistados. Finalmente, llamaron allí. Estuvo fuera unos 30 minutos y regresó furiosa. Me miró con furia mientras trabajaba, pero la ignoré. Alrededor de las 4:30, llamaron de nuevo allí a recursos humanos. A las 5 de la tarde, todos estaban saliendo o preparándose para salir, cuando Jill irrumpió de nuevo en la oficina. Me miró con furia todo el tiempo mientras empacaba su escritorio. Luego comenzó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo la había despedido antes de abrirse paso hacia el ascensor. Llegó un correo electrónico de recursos humanos. Mi caso está cerrado.